caso de ruedas de fricción. Como la junta entre las dos ruedas, que es este punto negro, que está sobre la línea que une los centros, ¿sí? O sea, nosotros trazaríamos una línea que pasa por O2 y O3, y el punto de contacto está sobre esa línea. Por eso, como dijimos, las ruedas transmiten con rodadura pura. Y como los radios de las dos ruedas, siempre, sea cual sea el punto que se pone en contacto entre las dos ruedas, siempre lo van a hacer con el mismo radio, entonces, como la relación de transmisión de la velocidad de la rueda de entrada versus la de salida, está en función, en este caso, de los radios de ambas ruedas. Por lo tanto, van a transmitir con relación de transmisión constante. Y el punto de contacto entre las dos va a ser una junta completa. Por lo tanto, como no va a haber deslizamiento entre las dos, la velocidad del punto, en el punto de contacto, o sea, del punto P sub 2 como perteneciente a la rueda 2, va a tener una velocidad V2, y el mismo punto, pero como perteneciente a la rueda 3, el P3, va a tener una velocidad V3, y ambas velocidades van a ser iguales, básicamente. Lo mismo va a pasar para la rueda externa. En el punto de contacto, las velocidades en ese punto de ambas ruedas van a ser iguales. ¿Por qué? Porque la junta es una junta completa, básicamente. Bien. ¿Cómo lo vamos a decir? Entonces, la relación de transmisión va a estar dada por esta ecuación. Esta es la que va a manejar cómo va a ser el juego de la velocidad de entrada versus la velocidad de salida en este sistema. ¿Qué es lo que vamos a tratar de encontrar nosotros? Lo que vamos a tratar de encontrar básicamente es el tamaño de este sistema. Diseñar este sistema de ruedas. ¿Y en base a qué lo vamos a hacer? Y si ustedes ven en la pantalla, acá hay una palabra o una oración que se llama parámetros de diseño. ¿Qué son los parámetros de diseño? Normalmente los parámetros de diseño son las variables que el diseñador, el ingeniero de diseño, puede, o sea, a las variables a las cuales el diseñador le puede dar valores para poder determinar las restantes variables del problema, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que normalmente va a conocer o cuáles van a ser las necesidades que va a tener el diseñador? El diseñador va a tener la necesidad de cumplir una determinada relación de transmisión entre estas dos ruedas. Un ejemplo de para qué sirven estos mecanismos. Y justamente pensemos en un auto, y creería que todos deben saber manejar, creo yo. Y ustedes saben que tenemos una caja de velocidades. Una caja de velocidades es básicamente un sistema de varios pares entre 4 y 5 pares de estas ruedas. No son ruedas de fricción, sino son engranajes, básicamente, pero se estarían cumpliendo las mismas condiciones, que son el hecho de relacionar la velocidad
de esta rueda de salida, por ejemplo, de la 3, en función de la velocidad de la entrada, es decir, de la rueda 2. De la rueda 3, perdón. Por lo tanto, en el caso de un sistema de una caja de velocidades, ustedes saben que tienen una primera, tienen una segunda, tienen una tercera, cuarta y una quinta. ¿Qué es lo que hace? La primera es para que ustedes saquen el auto de la situación de estática, es decir, de estar parado, y tienen que vencer un peso, vamos a decir un peso muerto. Yo tengo que sacarlo de esa inercia, de estar estático. Y para hacer eso, yo necesito que toda la cupla, toda la potencia que pueda tener el motor, transformarlo en fuerza, básicamente. Y a medida que lo voy sacando de esa situación de inercia, de estar estático, voy a ir cambiando el sistema de estas ruedas de tal manera que voy a ir transformando la cupla, la fuerza, en velocidad. De esa manera, al ir cambiando velocidades, segunda, tercera, cuarta, voy logrando que el auto vaya adquiriendo mayor velocidad. Eso lo logro con los diámetros de estas dos ruedas, haciendo a las piezas más chicas, de menor diámetro o de mayor diámetro, de tal manera que yo pueda transformar cupla en velocidad. Para eso sirve un sistema de palancas rodantes, como el caso de un sistema de ruedas de fricción o de engranajes que, como ya vamos a ver, es prácticamente lo mismo. Tienen la misma misión, no tienen la misma forma, en el sentido de que las ruedas de fricción son lisas y los engranajes tienen ranuras, tienen dientes, básicamente, tienen trabas en la superficie. Entonces yo puedo necesitar mover, por ejemplo, una bomba que eleva agua, una bomba para elevar agua, supongamos que esté unida al eje de la rueda 3, y la impulso con un motor que está unido al eje de la rueda 2. ¿Y por qué necesito un sistema de transmisión? Y porque el motor que yo tengo gira a 1500 vueltas. Y la bomba no puede girar a más de 1000. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O tiene que girar a 2000 vueltas. Tengo un motor que gira a 1500 vueltas y la bomba, para poder elevar a la altura que yo necesito el agua, tiene que girar a 2000 revoluciones. Es un ejemplo cualquiera lo que estoy diciendo. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que voy a tener una relación de velocidades de entrada versus de la de salida. Por lo tanto, ese parámetro es un parámetro que yo debo cumplir. Tengo una bomba de 1500 vueltas, pero un motor de 1500 vueltas, pero una bomba que debe girar a 2000. Por lo tanto, tengo que multiplicar las vueltas del motor. Entonces, por eso necesito que la rueda de salida gire a mayor velocidad que la rueda de entrada. Este ejemplo está acorde a los diámetros que tenemos la rueda 2. Por eso ven que la rueda 2 tiene mayor diámetro que la rueda 3. La rueda 3, al tener menos diámetro que la rueda 2, va a girar a más vueltas que la rueda 3, va a girar a más vueltas que la rueda 2. Y si quiero la inversa, tendrá que ser al revés. Impulsar la rueda 3 con un motor, y la rueda 2 va a ser una rueda que va a girar a menos vuelta que la del motor, básicamente. Entonces,
está el intercambio de velocidades, básicamente. Bien, y el otro parámetro de diseño va a ser la distancia entre los centros. Es decir, la distancia que hay entre el centro O2 y el centro O3. ¿Y por qué nos damos esta distancia y no nos damos un radio? Porque si yo tengo la relación de transmisión, es decir, tengo los valores de omega 2 y omega 3, por lo tanto la relación de estas dos velocidades, si yo me doy un radio, puedo calcular el otro. El tema es que entro a tantear, ¿sí? ¿Por qué? Y porque puedo llegar a tener una rueda, voy a sacar el diámetro de la rueda. Pero ¿qué pasa? Que me puede dar un valor que es de rueda que es muy grande, por ejemplo, y yo tengo un espacio limitado para colocar el sistema. Entonces, me va a obligar a tener que elegir otro radio y para calcular un nuevo radio para la otra rueda. Entonces, para no estar tanteando, uno lo que puede es dar directamente la distancia entre los ejes y en función de esta distancia vamos a obtener los radios correspondientes a las dos ruedas y de esa manera va a ser más directo el diseño de ese par de ruedas, o sea, la determinación de los radios de esas dos ruedas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y aplicando las ecuaciones que tienen que ver con el problema, donde una de las ecuaciones es básicamente la relación de transmisión, que nos va a relacionar las velocidades angulares con los radios. Pero en esta ecuación yo tengo dos incógnitas, que son justamente los radios. Tengo una ecuación y dos incógnitas. Por lo tanto, deberé plantear una nueva ecuación para poder lograr resolver el problema. Entonces, ¿qué vamos a plantear? Y vamos a plantear una ecuación que tenga relación con la geometría de este sistema mecánico. Y una de ellas es básicamente relacionar los radios con la distancia entre ejes. Entonces, si el sistema mecánico es con ruedas exteriores, si ustedes ven, acá está acotado el radio 2 correspondiente a la rueda 2 y el radio 3 correspondiente a la rueda 3. La suma de los radios es igual a la distancia entre ejes. Por lo tanto, acá tenemos la ecuación de la suma de los radios igual a la distancia entre ejes, que es O2 o 3. Entonces, O2 o 3 es la distancia entre ejes, acuérdense. Bien, de esta ecuación puedo despejar uno de los radios en función de la distancia entre ejes y del radio, de uno de los radios, y con esta reemplazarla en la de la relación de transmisión. Bien, y por pasaje de término llegaremos finalmente a una ecuación que me va a dar uno de los radios, en este caso el radio 2, en función de la distancia entre ejes, o 2 o 3, y de la relación de transmisión, que es la distancia, que es la relación de transmisión, que es la relación entre las velocidades angulares de entrada versus la de salida. Entonces, calculado uno de los radios, nos venimos a esta ecuación y obtenemos el otro. Si aplicamos lo mismo, pero para el caso de ruedas interiores, y vamos a llegar a una ecuación parecida, con la diferencia pura y exclusivamente en un signo, que acá vamos a tener un signo menos, y acá hemos llegado a tener un signo más. ¿Dónde va a estar? ¿Por qué me aparece este signo menos? Porque básicamente en la ecuación que relaciona los radios con la distancia entre ejes, para el caso de las ruedas interiores, si vemos acá, el radio R3 es este que está indicado acá y el radio R2 es este otro. Por lo tanto, la distancia entre ejes, o 3, surge de la resta, o sea, la diferencia de los radios. En el caso de las exteriores, surge de la suma de los radios.
Por eso acá tenemos un signo menos y acá tenemos un signo más. Bueno, posible pregunta acá. ¿Qué parámetros de diseño son necesarios para el dimensionamiento de un sistema de ruedas de fricción? Por ejemplo, ¿cuáles son las ecuaciones que plantearía para el diseño de un sistema de ruedas de fricción? ¿Cuáles vamos a plantear? Esta ecuación y esta ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las ecuaciones que debemos plantear para poder llegar a las ecuaciones finales, que son estas que estamos indicando acá abajo. Bien. Entonces, estos serían ruedas de fricción, donde la transmisión se hace entre ejes que son paralelos entre sí. Vuelvo a repetir. Esto es una traza, es un trazado en un plano. Si yo le doy la tercera dimensión, este centro O3 se va a transformar en una línea, y el O2 se va a transformar también en una línea, si le doy la tercera dimensión. Y esas dos líneas van a ser paralelas entre sí. Es decir, las ruedas son un par de cilindros en contacto, básicamente. Bueno, hago esta aclaración porque vamos a continuar y vamos a ver el caso de los conos de fricción. Es decir, los conos de fricción también son un sistema mecánico que me van a permitir transmitir movimiento entre ejes. Pero en este caso los ejes no van a ser paralelos entre sí, sino que van a formar un determinado ángulo. Es decir, cuando yo necesito transmitir entre dos ejes que no son paralelos, y voy a usar, en vez de superficie cilíndrica, vamos a usar superficies cónicas como tenemos acá. También tenemos transmisión con conos exteriores, como estamos mostrando acá, y con conos interiores, como estamos mostrando a la derecha. La idea es que la transmisión con un par de conos se haga bajo las mismas condiciones que se hacen con las ruedas de fricción. Que las condiciones para las ruedas de fricción era relación de transmisión constante y rodadura pura. Entonces, la idea es que estos conos transmitan también bajo estas mismas condiciones. Relación de transmisión constante y rodadura pura. El tema pasa por determinar qué condiciones deberían cumplir las dos superficies cónicas para que cumplan estas condiciones de transmisión. Primeramente, vamos a establecer que los ejes, si bien no van a ser paralelos, pero van a ser coplanares. ¿Qué quiere decir que son coplanares? Que son ejes que se cortan porque pertenecen al mismo plano. No son ejes alabeados. Ejes alabeados serían dos ejes que no se cortan, que pueden tener un ángulo, pueden tener un ángulo entre ellos, pero no pertenecer al mismo plano, sino pertenecer a planos paralelos. Entonces, a esos ejes se les llama ejes alabeados. En el caso que estamos tratando nosotros, son ejes coplanares, es decir, son ejes que están dibujados en el mismo plano, por lo tanto son dos rectas que se van a cortar, se van a interceptar. Bien. Por supuesto que los conos van a transmitir bajo las mismas condiciones, es decir,
por la fricción generada en la superficie de contacto entre los dos conos. Básicamente. Bien. Vamos al análisis rápidamente de qué condiciones deben cumplir los dos conos para poder transmitir con relación de transmisión constante. Entonces, fíjense que nosotros hemos dibujado en la pantalla un cono azul, ¿sí? Que es un cono truncado. Si bien se ha prolongado la generatriz con líneas de trazo, pero básicamente el cono azul es la parte de línea continua. Tenemos el cono 2, que es el azul, y el cono 3, que sería el naranja. Bien. Acá hay que tener en cuenta una cuestión de geometría. Hay que saber algunas cosas de geometría. Que se las voy a recordar por las dudas que no se acuerden. Acá, para generar un cilindro, yo necesito tener una circunferencia, que sería esta marrón, una circunferencia, y una línea que está representada acá por este punto, pero que si le doy la tercera dimensión, va a ser una línea. Esa línea se va a llamar una generatriz a la línea. Y a la circunferencia le vamos a llamar directriz. Entonces, cuando nosotros hacemos girar a la línea guiada por la directriz, por eso es una directriz la circunferencia, dirige a la línea alrededor del centro O3, ¿qué generamos? Generamos un cilindro, ¿está bien? Por eso esta línea se llama generatriz y la circunferencia se llama directriz. Hemos hecho que esta línea se desplace sobre la circunferencia generando una superficie de revolución que sería un cilindro. Si nos vamos al cono, la directriz sería este cono está dibujado en el plano. Es un plano que cortaría al sistema de los dos conos en contacto. Esta es la línea de contacto entre los dos conos, que acá está dibujada entre los dos conos, que va a ser la generatriz justamente, pero que sería la línea de contacto entre los dos conos. Y como hemos dicho que los dos ejes, el eje DC del cono naranja y el eje DB del cono azul, son ejes que son coplanares, es decir, se están cortando en un punto D porque pertenecen al mismo plano. El plano que está cortando por la mitad a los conos, por lo tanto, por eso la figura que resulta es un triángulo. Es un triángulo. Pero realmente, si nosotros miráramos desde abajo a este cono, tendríamos una circunferencia. Entonces, esta línea, la base de ese triángulo, realmente está representando una circunferencia. Y esa circunferencia sería la generatriz, la directriz del cono. Y esta línea de contacto entre los dos conos, que está formando un determinado ángulo beta con el eje del cono azul, sería la generatriz. La generatriz que al girar con un ángulo beta alrededor del eje DD, genera ese cono, o esa superficie de revolución cónica.
Lo mismo pasa con con el naranja. La misma línea, la misma generatriz, ¿sí? Que está compartida por los dos conos, la misma línea, cuando esta gira con un ángulo θ alrededor del eje DC, genera una superficie de revolución que es el cono 3, que es el naranja. Bien, entonces está presentado todo. Directriz, generatriz, y los dos conos, el cono 2 y el cono 3. ¿Sí? El cono 2 tiene un ángulo beta, el cono 3 tiene un ángulo θ, y el ángulo entre los ejes de ambos conos es el ángulo φ. Bien, entonces yo necesito transmitir entre dos ejes que formen el ángulo φ, básicamente. La idea es que esta relación de transmisión del cono en el punto Disculpa, P. Hugo, un Sí, segundo. sí. Creo que se cortó durante un par de segundos la conexión. No sé si Sí. me confirman eso el resto de los chicos. Sí, Sí, yo se sentía cortó como que algo pasaba. Pero me han se escuchado cortó cuando más o estaba menos. explicando que cuando era constante los dos segmentos de los diferentes conos. Ahí se cortó, profe. Ah, bueno. Lo que tenemos que demostrar, entonces, es que cualquiera sean los puntos de contacto sobre esta generatriz entre los dos conos, me tiene que dar que la relación omega 2 sobre omega 3, que está relacionada por los segmentos que se ponen en juego, es decir, en el punto P, el cono 2 pone en juego o radio BP, y el cono 3 pone en juego al radio o segmento PC. Por eso la relación de transmisión para ese punto de contacto es PC sobre PB, que es la inversa. Fíjense que es la inversa. ¿Ah? Se sigue cumpliendo la inversa. Ahora, ¿cómo demuestro yo que para el punto P', que es otro punto sobre esa generatriz, donde la relación de transmisión para ese punto de contacto entre los dos conos, que está dado por el segmento B'P', ¿sí? Y el segmento P'C', o sea, la relación de transmisión para ese punto va a ser P'C' sobre P'B'. El tema es que esta razón y esta razón me den el mismo número. Y de esa manera, esta relación omega 2 sobre omega 3 va a ser una constante, como dice acá abajo. ¿Cómo demuestro yo, o ustedes, que esta razón PC sobre PB va a ser igual a la razón P'C' sobre P'B'? Bien, rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo. Esto está relacionado, seguimos con el tema de los triángulos proporcionales. Los triángulos proporcionales, que son aquellos que tienen los ángulos interiores, ¿sí? Entonces, siempre digo lo mismo en este tramo, y es que esto parece ese ejemplo que hay en internet, diga cuántos triángulos ve en la figura. Bien, esto es más o menos parecido, pero si yo tengo que buscar proporcionalidad entre triángulos y digo, bueno, mire, el triángulo DBP, que representa a uno de los conos. ¿Y cuál es el otro triángulo que representa al otro cono? Y el DCP. Entonces, ¿habría proporcionalidad entre estos dos triángulos? No, porque ya vemos que beta es el ángulo que tiene en el vértice D el 2, el cono 2. Y θ
es el que tiene el cono 3 en el mismo vértice, en el punto D. Por lo tanto, ya no podríamos considerar que estos dos triángulos que representan a los conos sean proporcionales entre sí. Pero ¿qué pasa si nosotros vemos individualmente a cada cono? Y vemos, acá tendríamos un triángulo formado por D, B', P', que tiene en cuenta el segmento P'B'. Entonces, este triángulo D, B', P', ¿sí? Y el triángulo correspondiente a el segmento BP, es decir, el DVP, ¿sí? Que da esta otra relación. ¿Cómo son esos triángulos entre sí? DV', P' y DVP. ¿Cómo son entre sí? Y son proporcionales, porque es uno metido dentro del otro. O sea, nadie puede dudar de que los ángulos de estos dos triángulos son iguales, por lo tanto esos triángulos son semejantes. ¿Qué quiere decir? Que este segmento B', P' es semejante al BP. Lo mismo va a pasar con el cono naranja, o sea, el cono 3, donde vamos a tener vamos a tener los triángulos D, C', P' y el triángulo DCP. ¿Cómo van a ser esos triángulos entre sí? También proporcionales. Por lo tanto, el segmento P'C' y el segmento PC van a ser proporcionales entre sí. Entonces, si yo tengo una relación entre PC y PB, y entre P'C' y P'B', y estos segmentos entre sí, PC y P'C', y PB y P'B' son proporcionales entre sí, los cocientes me van a dar los mismos valores. Por esa situación. Por lo tanto, la relación de transmisión, ω2 sobre ω3, va a ser una constante. Si se cumple, ¿qué cosa? Si se cumple lo que está dibujado en la pantalla, porque no es un dibujo a los conos. El hecho, fíjense, de que los ejes de ambos conos se cortan en un punto donde también están ubicados los vértices de los dos conos. Es decir, la condición que deben cumplir un par de conos, esa situación. O dicho de otra manera, para que dos conos transmitan... ¿Me están escuchando, chicos, por favor? Se cortó 3 segundos. Se cortó 3 segundos. ¿Pero me siguen en la explicación? Sí, a usted sí, pero se le corta, Bueno. creo, a su hijo la conexión. Bueno, pero me han seguido en la explicación que he estado dando. ¿Entienden? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, la otra forma de dar esa condición es que los ejes de ambos conos, o sea, la línea DB y la línea DC, y la línea generatriz de los dos conos, o sea, la línea DP, deben cortarse en el mismo punto. ¿Está bien? Entonces, los ejes de los conos y la generatriz de los conos deben cortarse en el mismo punto. Si esto no sucede, los dos conos no van a transmitir bajo las condiciones de relación de transmisión constante y rodadura pura. El tema de rodadura pura lo vemos fácilmente en el dibujo que tenemos en la parte inferior derecha, que son dos conos donde, fíjense, hay un cono más chico y un cono más grande que están en contacto. Pero ¿qué pasa? El eje del cono más chico y el eje del cono más grande se están cortando en un punto. Pero ese punto es un punto donde no
coincide con los vértices de los conos. Fíjense que el vértice del cono chico está sobre la generatriz y el vértice del otro cono se encuentra en otro punto. ¿Ah? Bien, ¿qué tendríamos que analizar nosotros? Y lo mismo a lo largo de toda la línea de contacto entre los dos conos, que es la generatriz de los conos. Pero vamos a un punto crítico. ¿Cuál es el punto crítico acá en esta línea de contacto? Y este punto, justamente, el vértice de uno de los conos, que es parte de la generatriz del cono. Entonces, ahí nosotros analicemos la velocidad de este punto. Este punto, el punto vértice del cono chico, es un punto que pertenece a la generatriz de contacto, vuelvo a repetir. Por lo tanto, es un punto que pertenece a ambos conos. Si yo considero ese punto como perteneciente